sismógrafos. Seguimos, por favor. Miren, esto del año 1990 al 2010 es la sismicidad de la isla del año 90 al 2010. Ya ustedes ven ahí como inclusive el mapa de la isla casi prácticamente se ve todos con pico verde y amarillo. Son sismos que se han producido desde el año 90 al 2010. Seguimos, por favor. Pasarán lista para saber si algún estudiante no ha hecho la evacuación o se ha quedado atrapado en el aula producto del colapso de la edificación. Oigan esto, porque si se quedó alguien y no salió a la evacuación, entonces tendrá que regresar al aula. Bien, entonces voy a permitir solamente 2 preguntas y luego ejecutamos el ejercicio de evacuación. En la puerta de la viaria que nos va a conducir hasta la zona de seguridad. La zona de seguridad es el parqueo acá adelante. Entonces el reitero, viaria le va a ustedes a conducir hacia la zona de seguridad. 2 preguntas y concluimos esto. Informado del triángulo de la vida, que si hay un terremoto uno no debe de ponerse debajo de una mesa o debajo de... Miren, interesante, como ustedes ven, lo mencioné acá, pero precisamente eso obedece a que para el Centro de Operaciones de una Emergencia nosotros le damos muy pocas probabilidades al triángulo de la vida. Porque el triángulo de la vida es parte de 4 premisas fundamentales que no ha sido demostrada científicamente, pero que además los organismos internacionales también lo descartan porque manejan emergencia. Y, por ejemplo, usted tiene la Cruz Roja Internacional, usted tiene la firma de Estados Unidos, la Agencia Federal de Manejo de Emergencia de Estados Unidos que firma, que también está contrario a esto. Porque presupone, por ejemplo, la primera premisa de que parte de este triángulo de vivir o el triángulo de vacío es lo siguiente. Lo primero es que parte de la premisa que todos los sujetos entonces van a quedar estáticos. Van a quedar estáticos, que no se van a mover con el terremoto. Eso es lo primero. Porque para usted poder hacer el triángulo, tirarse al lado del mueble, tiene el mueble que quedarse ahí. Que con el movimiento no lo desplaza. Porque eso por un lado. Por otro lado también, usted tendrá que saber también a dónde usted se va a tirar. Porque si usted previamente no sabe a dónde usted se va a tirar, también puede haber problemas. Por otro lado también es que usted tiene que saber también hacia qué lado va a caer también la pared, se va a deformar la pared, hacia qué lado va a caer. Porque si usted va a formar el triángulo, si usted por ejemplo se ubica en este lado, evidentemente que tendrá que caer de esta forma. Entonces, si va y no cae así, y lo que hace es que nada más rompe aquí y usted está allá afuera, pues no probable que entonces nosotros lo que recomendamos como Centro de Operaciones Nacional de Emergencia, como Autoridad Nacional de la Coordinación y la Preparación para la Respuesta en el país para todo tipo de emergencia, es que se casa. O sea, en el hogar,
hay un plan familiar para terremotos, ¿quién lo conoce? Un plan familiar. Bajáramos, porque yo vivo en una cuarta planta. Si nos daba tiempo de bajar, bajábamos y nos poníamos como en un espacio que hay, que no cae nada, ni poste de luz, ni nada, ahí no puede caer nada. Muchísimas gracias. Miren, precisamente de esto se trata todas las orientaciones del Centro de Operación Nacional de Emergencia en favor de las comunidades, en favor de los centros educativos, en favor de la familia, precisamente que ustedes tengan su propio plan de emergencia para este tipo de eventos. Esas cosas que ella dijo, nosotros vamos a profundizar un poco más acá en esta presentación y también ustedes tendrán la oportunidad de conocer cuáles son las acciones fundamentales que ustedes tienen que ejecutar en el antes, en el durante y en el después de este tipo de eventos. Entonces, vamos a empezar. Quiero decir que por cuestión de tiempo yo voy a dar una transparencia, la voy a pasar rápido, otra no la voy a pasar, y vamos a seguir. Entonces, nos vamos a concentrar fundamentalmente en dos cuestiones básicas. Una, la medida que se deben observar, y dos, el ejercicio de desalojo de esta edificación, de esta capilla. Entonces, vamos a iniciar con Aria, que nos va a estar apoyando ahí en la transparencia. Aria, empezamos de una vez. Seguimos. Seguimos. Lo